Entonces llegó Jesús con unos de ellos, con ellos, perdón. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Levantaos, vamos y ved que se acerca el que me entrega. Venía predicando en estos días aquí en Juan Pablo sobre desiertos, ¿no? Siento, o desde que comienzo a tener uso de razón en este último tiempo, siento que cuando comienzan a llegar estos meses, ¿no? De junio, julio, agosto, son meses donde no sé por qué, pero siento que por lo menos a mí Dios nos hace pasar por desiertos. Si tuviese que pensar en marzo no estaba viviendo lo que hoy siento que estoy viviendo, no tenía las preguntas que quizás hoy tengo. Y me doy cuenta que durante el tiempo siempre pasa esto, ¿no? Es que como que Dios usa ciertas temporadas y capaz tiene que ver con algo, capaz no. Pero cuando vamos llegando a la mitad del año, entramos a ciertos desiertos donde mucha gente insiste y otra desiste. Mi abuela decía algo con tanta sabiduría: hay que pasar a agosto. Y hay que pasar a agosto. Porque agosto es el mes más cruel, es el mes más difícil. Julio el mes más difícil. Hay que pasar a agosto. Mi abuela siempre decía: el secreto es pasar a agosto. Y el secreto está siempre en pasar el desierto. Si venzo este desierto, ¿cómo me voy a maravillar con lo que Dios tiene preparado para mi vida? Y los desiertos forman parte de los planes de Dios también en nuestra vida. Y los desiertos no están solo para nosotros, sino que el mismo Jesús tuvo que caminar algunos desiertos. Y la Biblia en los evangelios, en los primeros capítulos, nos habla que Jesús caminó en un desierto por 40 días y 40 noches de ayuno y oración. Y vivió un desierto. Pero llega a Getsemaní. Llega a Getsemaní, que se va a presentar en su vida como otro desierto más. Un desierto difícil, un lugar de decisión, un lugar de silencio, un lugar de dolor. Porque esos son los desiertos, lugares difíciles. No tienen que ver siempre con la misma connotación, con el mismo problema. No tienen que ver siempre con la misma situación, sino que tienen que ver con el dolor, con el silencio, con el abandono, con muchísimas cosas tiene que ver el desierto. Los desiertos no son todos iguales. Y llega a Getsemaní, que Getsemaní, el nombre Getsemaní significa prensa. El lugar donde es triturada la semilla, donde es triturado y se saca ¿qué? El aceite. Donde luego de pasar y ser triturado sale lo mejor. Y créanme que hay desiertos importantes y buenos, pero hay desiertos determinantes. Getsemaní. Hay desiertos en su vida que van a cambiar un poco en su vida, pero hay Getsemaní en su vida que la van a transformar por completo. Está en un Getsemaní Jesús. Y me gusta lo que dice el apóstol Mateo, que dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama a Getsemaní. Lo que me gusta de esto de Getsemaní es que Mateo lo describe tan sencillamente. Getsemaní es un monte muy importante. Getsemaní es un lugar muy importante en la geografía bíblica. Pero Mateo tan solo lo define como un lugar. Llegó, dice, fíjese lo que dice conmigo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Eso significa que el desierto puede ser cualquier lugar que estemos atravesando. David dijo: aunque andes por valle de sombra de muerte, no tendré temor alguno. Este era un desierto de él, un valle. El de Jesús un monte, el del otro una casa, el de alguien una familia, el de alguien una enfermedad. Todos caminamos por un lugar y puede ser en cualquier lugar donde sea un lugar. Jesús está en Getsemaní. Un lugar. Y ese lugar puede ser nuestra casa.
¿Qué lugar se ha convertido en ese Getsemaní que parece ser que nos está triturando, pero Dios quiere sacar algo bueno de nosotros? ¿Cuál es ese lugar donde parece ser que Dios nos está aplastando, que Dios nos está matando, pero está queriendo hacer algo? ¿Cuál es ese lugar? Quizás ese lugar está en tu corazón, en el orgullo, en la altivez. O quizás ese lugar está en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo. ¿Dónde está ese lugar por el cual hoy estás pasando? Jesús no estaba exento del IVA de la vida. Yo creo que los desiertos son el IVA que nos pone la vida. Que para avanzar hay que ¿qué? Hay que pagar. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría estar exentos del IVA? De los impuestos. No. Pero no se puede. Si querés estar caminando por derecha, hay que pagar. Si querés hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, tendrás que caminar desiertos. Tendrás que pagar el IVA. ¿Y cuánta gente he visto que ha perdido el propósito por caminar caminos por izquierda? Evitar los desiertos, por evitar los Getsemaní, por enfrentarlos, por no querer enfrentar los problemas, por no querer enfrentar aquellos lugares que nos hablan de lo que somos o lo que alguna vez fuimos. Getsemaní, un lugar donde se encuentran personas que tienen propósito, un lugar donde se encuentran familias que tienen un llamado para servirle. Ese lugar puede ser cualquiera y donde sea. No te aflijas si estás viviendo desiertos. No te aflijas si estás viviendo un Getsemaní. No te aflijas si estás viviendo un momento donde te sientes triturado. Solo di conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ten una declaración profética en ese lugar que tú sientes que te está queriendo matar. En ese lugar que tú sientes que te está queriendo quitar el propósito. En ese lugar que tú sientes que te está queriendo robar la esperanza. Declara esta palabra profética: yo todo lo puedo en Cristo. Dígalo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a vencer Getsemaní. Voy a vencer el lugar que yo estoy viviendo. Este desierto, este lugar donde Jesús está por entrar, iba a ser mucho más violento que el desierto en el cual había entrado hace 3 años. ¿Y por qué digo que va a ser más violento? Porque estaba sudando sangre. Dice la palabra de Dios que se encontraba en agonía, gimiendo, llorando, solo, en soledad. Nos vamos a encontrar muchas veces caminando esos desiertos. Nos vamos a encontrar viviendo en agonía, viviendo esos lugares difíciles. Pero que no se aparte, como le dijo Jehová a Moisés, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. ¿Y sabe qué está escrito ahí? ¿Qué? Todo lo puedo en Cristo. Que no se aparte de tu boca en el día más difícil, en el día más oscuro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no se aparte. Había algo que a Jesús lo iba a sostener. Cuando Jesús estaba viviendo emociones que nunca antes había vivido. Este dolor no era como la pérdida de Lázaro. Este dolor no era como cuando vio las multitudes dispersas. Este dolor era la muerte misma. Era el dolor mismo. Era la desnudez misma frente a todo un pueblo que lo vería vulnerable. Nos van a tocar vivir lugares así. Pero perdónenme que sea reiterativo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Saben que en estos días me he encontrado repitiéndome una y otra vez: Denis, todo lo podés en Cristo que te fortalece. Vamos, diga su nombre y diga el versículo. Vamos, diga su nombre. Vamos, diga su nombre. Póngalo en primera persona y declare la palabra de Dios sobre su vida. Usted no tiene idea del poder que hay en la palabra de Dios cuando usted la nombra. Yo cuando me siento con dudas me pongo el nombre: Denis, Jehová es tu pastor. Me hablo a mí mismo. Que la palabra de Dios me interpele a mí.
por medio de mi nombre. Denis, Javier, Jenny, Dori, Pedro. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Una de las cosas que dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Es importante con las personas que llegamos a Getsemaní. Llegó con ellos. Llegó con sus discípulos, con los fieles, con que los amaban. Y créanme que hay montes espectaculares en la vida donde todos quieren venir con nosotros. Pero nadie está dispuesto a ir a los Getsemaní de la vida. Pero Jesús, tenemos que ir de noche a ese monte. Y a veces tenemos nuestra mente tan cautiva, ¿no?, por la realidad de hoy. Pero imagínense que en los montes no había alumbrado público. Recuerde que no había lo que hoy había, ir de noche a un monte. Solo en el silencio. Es tan importante con quién llegas a los desiertos. Es tan importante con quién llegas. Y a veces no nos damos cuenta, pero con los que comúnmente se llegan a los Getsemaní, a los desiertos o a esos lugares, son con aquellos que nos aman. ¿Qué importa lo que estás pasando, viviendo? Mira a los que te aman, a los que están alrededor tuyo. A veces no puedes valorar, y aquí Mateo lo valora. No llegó solo Jesús. Y quizás hoy estás en un desierto tan grande, pero mi anhelo y mi oración es decir, espero que no estés solo. Que tengas a alguien que te ame, porque a veces cuando sientas desfallecer, cuando a veces sientas que falte la esperanza, puedes mirar a alguien que todavía sigue creyendo en ti. A veces has perdido la fe en ti mismo, pero qué bueno que todavía tienes algunos niños, hijos en casa, adolescentes, jóvenes, que te miran como un superhéroe, creyendo que tú lo vas a lograr, creyendo que tú lo vas a alcanzar. No sé, quizás puede ser lo más devastador, pero también puede ser lo más inspirador para decir, yo voy a vencer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús no llegó solo a ese lugar, llegó con gente que creía en Él. Quizás no te has dado cuenta, pero estás en un desierto donde hay mucha gente que cree en ti, que crees que podrás vencer la muerte, que cree incluso que eres para siempre, que no te enfermas, que no te cansas, que tú eres todo. Pero quiero decirte algo, bendita fe, como la fe de los niños que todo lo creen. Así cree Dios que tú vencerás, así cree Dios que tú vas a vencer Getsemaní, así cree Jesús que tú hoy comienzas un tiempo nuevo, declarando su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien hubiese alabado al Señor en este lugar. Tan importante con quién llegas, aunque en realidad sabes que de ellos no puedes esperar mucho. Ellos creen en ti, pero hay un montón de gente que cree en vos, pero sabes que de ellos tampoco puedes esperar mucho. Jesús llegó con ellos y qué bien se sintió, pero sé que no puedo esperar mucho de ellos. Incluso les he pedido que oren y se duermen, no entienden, pero me aman. A veces tenés paciencia con aquellos que no entienden, pero te aman. Tenés paciencia con aquellos que no entienden, pero todavía siguen al lado tuyo. Tenés paciencia con aquellos que hoy son tercos, pero siguen al lado tuyo. ¡Qué belleza de gente! Está. Quizás tus hijos pueden ser un montón de cosas, pero qué belleza que estén al lado tuyo. Quizás tu casa, tus padres pueden haber sido cualquier cosa, pero qué belleza que estén al lado tuyo. Quizás tus discípulos son un desastre, pero qué belleza que siguen al lado tuyo. ¿Con quienes llegas a Getsemaní? Dice la palabra de Dios, Mateo, que Jesús llegó con ellos. ¿Quiénes son ellos? Sus discípulos, su familia. Y vos que estás solo y estás por llegar a Getsemaní, ya buscaste un líder. No puedes llegar solo a Getsemaní. Necesitas a alguien que pueda cubrir tus espaldas por medio de la oración.
Y sabes que me doy cuenta que los desiertos se llega acompañado, pero se entra solo. Es como ese momento tan difícil del médico que cuando llegamos acompañados pero entramos solos. Que llega acompañado por la familia y me ha pasado porque me acuerdo el día que lo operaron a mi viejo, que fuimos, estaba con él y tenía que entrar al quirófano. Yo decía, yo quiero entrar con él, pero no puedo. Yo quiero entrar con él, pero no puedo, tiene que entrar solo. Así son los desiertos importantes de la vida. Estamos rodeados de gente, pero los batallamos solos. Porque no son cosas que tienen que ver con alguien, tienen que ver con Dios y conmigo. Quizás hoy te encuentras viviendo ese desierto y quizás hay mucha gente orando por ti, pero recuerda, la batalla la das tú. Solo espero que no sea en el poder de tu fuerza, sino en el poder de su Santo Espíritu. Porque cuando tú peleas en el poder de su Santo Espíritu, tú ya tienes la victoria. Por más que sea cruda la batalla, por más que sea cruda la pelea, Dios te dará la victoria. A su nombre. Los desiertos se enfrentan solos. La gente podrá decirte todo va a estar bien, confía en Dios. Gloria a Dios por las voces de consejo que nos llevan a la palabra de Dios. Pero en nuestro silencio, en nuestra soledad, lo que define si venceremos o no. Por eso en medio de tu silencio, en medio de tu soledad, cuando te ves solo, sigue diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y saben qué pienso cuando Abraham subió a ese monte que significaría un lugar de muerte, de desierto, de prensa? Dice la palabra que dejó a su criado y subió solo. Pienso en Elías antes de entrar al desierto para dejarse morir y dejó a su criado y entró al desierto. Es que los desiertos se entran solos. Se llegan acompañados, pero se entran solos. David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando sienta que no pueda más, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me dirán, vamos, Denny, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Vamos, Juan, levántate. Vamos, Pedro, levántate. Mirta, levántate. Hay algo que pase. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ya sea un valle, ya sea una montaña, un pozo o cualquier otro sitio, todos pasamos por un lugar de muerte. Todos pasamos por un lugar de proceso. Sea un valle, un monte. Por eso siempre que está llegando un Getsemaní, vea con quién llega. Seguramente es la gente que lo ama. Aunque usted sabe que muchos de ellos tampoco usted puede esperar. Las grandes batallas se libran en gran soledad. Las grandes batallas se libran en completa soledad. Y ¿sabe lo que me impacta? Es que Jesús entra solo. Entra solo. Entra totalmente solo. ¿Y sabe por qué entra solo? Porque quiere guardar su lugar. Quiere cuidar su lugar. No quiere que los que creen en Él lo vean débil. No quieren que aquellos que todavía tienen alguna esperanza en hombres de Dios la pierdan por no entender que los hombres de Dios también sufrimos. También lloramos, también nos golpeamos. Él sepa entender, una de las películas que yo amo es la
La vida es bella cuando él le dice a su hijo que se va a ir a jugar un juego, pero en realidad los soldados lo están llamando para matarlo, fusilarlo. Cuidó hasta último momento el corazón de quienes le rodean. Cuiden el corazón de quienes le rodean, porque mucha gente no va a poder entender que Dios es bueno aunque te esté llevando a un desierto. Esa gente va a necesitar entender de otra forma que Dios es bueno. Nunca comprenderían que alguien bueno lleva un desierto, pero es necesario Getsemaní para que el aceite verdadero salga, para que el mejor salga. Ellos quizás no lo entienden y confundan el propósito. Cuidado con quién le cuentas el lugar donde estás. Cuidado a quién haces entrar a un lugar donde tú tienes que entrar solo. Solo. Qué responsabilidad. Y eso me muestra que en el peor momento de su vida, Jesús aún era responsable con su llamado. Era responsable con su servicio. Todavía esto no se trata de mí, se trata del propósito de Dios. Si se tratara de mí, los invitaría a que me consuelen, pero como no se trata de mí, se trata del propósito de Dios. Yo no voy a vencer. Yo no voy a dejarme vencer por esto. Yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios venceremos este Getsemaní. ¿Cuántos creen que van a vencer? Lucas capítulo 22, 42, lo busca por favor. Aleluya. Cuando lo tenga me dice amén. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque esta sería la señal en la cual decimos, si Jesús venció, yo también venzo. Versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Léalo conmigo otra vez. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el momento más difícil de la vida de Jesús, este es el momento más difícil, donde tiene la oportunidad de abandonar, se somete. Y el problema es que en los momentos más difíciles de nuestra vida solemos caer, y me incluyo, en rebeldía. En no aceptar lo que Dios nos está proponiendo para ser mejores. Pero Jesús, en el peor momento de su vida, se sometió a su autoridad. Se sometió. Sea obediente en los días más difíciles de su vida. Dios le dará la victoria. Dice su palabra: humillaos bajo la poderosa mano del Señor, y Él a su debido tiempo os exaltará. Dice su palabra: someteos a Cristo, reprended al diablo, y el diablo huirá. Cuando te sometes a la autoridad, cuando te sometes a lo que Dios está entendiendo, estás más cerca de tu victoria. Estás más cerca de lo que Dios ha soñado y ha diseñado para ti, para tú y tu casa. Pero si algo me conmueve más el corazón, es que al Todopoderoso primero le dice: Padre. Nunca puedes olvidarte que quien está arriba no es una máquina, no es un ente, no es un Dios griego, es nuestro Padre, que cuando te duele, le duele, pero sabe que es mejor que camines por lugares difíciles para que luego no seas una persona difícil que se pierde.
nunca puedes olvidarte que te está procesando. No es una máquina, no es la vida, es tu Padre. Jesús en el peor momento dice: yo no me olvido, eres mi Padre. Padre, Padre. Él es tu Padre y tu Padre te guarda. Nunca te hará vivir algo lo cual no puedas soportar. Él es tu Padre, Él es tu cuidador. Y así, si tienes hambre en el desierto y Él te ponga en un desierto, maná traerá del cielo. Aunque te sientas perdido, columna de fuego pondrá para que camines. Pero tienes que entender, Él te guarda, Él te cuida. Él es nuestro verdadero Padre. Dice el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Porque mi verdadero Padre está en la cielo, en la tierra. Yo solamente entiendo que mis padres están cuidando la heredad que yo soy de Dios. Él es tu Padre, Él te guarda, Él te cuida. Cuando te sientas desamparado, Jesús, el que calmaba el viento, el que calmaba el mar, ahora era un pichón que decía: si quieres, Padre. A veces te vas a sentir en la fe la mujer, el hombre más poderoso que declara las cosas suceden, pero muchas veces te vas a encontrar en el silencio de tu habitación diciendo: Padre, ten misericordia de mí, Padre. Padre, no quisiera vivir esto. Padre, si pues posible, pasa de mí esta copa. Y ¿sabe lo que me impacta? Es que es Jesús, también es Dios. Es un hombre, pero que también es Dios, pero nunca busca de imponerle nada a su Padre. Le dice: si quieres, porque yo sé que más lo que yo puedo imponer a vos, yo sé que tú todo lo haces para mi bien. Si quieres, y si es bueno para mí, quítame esta copa. Lucas 22:43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hoy oro al Señor para que hoy yo pueda ser para usted un ángel del cielo que te diga: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que esta palabra pueda fortalecerte cuando hoy sentías que no podías más. En los desiertos más oscuros Dios siempre pone un ángel. Dios le puso un ángel a Elías, a Abraham. Dios le puso un ángel a todos aquellos que se encontraban o estaban al punto de la peor decisión de su vida. En estos días quizás te encontrarás con ángeles de Dios que te recuerden que el que ha prometido va a cumplir. Y dice que el ángel llegó para fortalecerle. Hoy fortalécete en Cristo. Nuestra esperanza, nuestra roca firme, el sustento de nuestra salvación, Cristo, el autor y el consumador de todas las cosas. Qué emocionante debe haber sido para Jesús ver que no estaba solo. No estás solo. No estás sola. Hoy comienza el tiempo del cumplimiento de Dios para tu vida. Porque hoy comienzas a vencer aquello que hoy te estaba queriendo destruir. Getsemaní, piensas que me vas a matar. Me harás mejor. Me harás más fuerte. Me harás un fruto deseable. Me harás un aceite del cual mis hijos rociarán su vida para que el fuego de Dios encienda. Y estando en agonía, oraba más intensamente. A veces hemos perdido como iglesia el entendimiento de lo que es la oración en los momentos de dificultad. Y a veces hemos sustituido la oración por la música o la adoración cantada. Dios quiere que clames cuando estés en agonía, no que pongas adoración. No que pongas una canción. Él quiere escuchar el gemir de tu corazón. No con palabras que escribió la catedral o Miel San Marcos. No con palabras que salen de tu propio corazón. Porque a veces Dios dice: quiero ver tu humildad y apagar todo y decirme: Señor, te necesito. Porque siento que con mis fuerzas yo no puedo.
ponemos una canción para que la canción no, apaga la música y clama a su nombre. Su palabra dice: clama a mí. ¿Y yo qué? Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si estás viviendo un desierto grande, transfórmate en un hombre, en una mujer de oración. Quizás en la vida de la fe cristiana te has destacado por muchas cosas, pero quizás ha llegado el momento de destacar por ser alguien de oración, por ser alguien que clama al cielo. Qué poderoso es aquellas personas que tienen el ministerio de la intercesión, pero es un ministerio que todos deberíamos tener. Orar sin cesar, creyendo como Abraham, esperanza contra esperanza, orando, clamando, buscando a Dios. Y dice que mientras más la agonía subía, mientras el pánico subía, Jesús más clamaba, Jesús más oraba. No quiero escuchar el aturdimiento de mis pensamientos, quiero escuchar la voz de mi clamor a un Dios que responde, porque yo sé que mi socorro no viene de mis pensamientos, mi socorro viene de que creó los cielos y de la tierra. Él es mi Padre, Él es mi Dios, Él no me deja, Él no me desampara, es mi pronto auxilio, es mi ayudador, es mi sanador, es mi roca fuerte. Él es todo lo que yo necesito, aunque esté en el Getsemaní más profundo y más duro de la vida. A su nombre. Ore. En estos meses que decíamos recién difícil, transforme su nombre en oración. Quizás debería hacer el sacrificio, si la agonía es grande, de venir acá los miércoles, no, los jueves. ¿Está la oración o no? Jueves a las 7, de 6 a 7. Clama. Busque a Dios. A veces no nos damos cuenta, pero la respuesta o la llave de la puerta de salida del desierto que está viviendo está a la distancia de una oración. A veces no se da cuenta, pero todas las soluciones están a la distancia de una oración. Amén. Recuerdo que tuvimos dengue hace 2 meses con Ludmi. Fue horrible. Fue horrible. ¿Y cuántos han tenido dengue que estamos acá? Horrible, ¿no? Dicen que peor que el COVID. Es muy duro. Incluso hasta hoy estoy tomando algunas cosas porque las plaquetas se bajan mucho, debilidad y demás. Recuerdo que encima nos da dengue los dos juntos con Ludmi. O sea, fue difícil. Ninguno de los dos se podía mover porque te atacan los músculos, te atacan los huesos y no te puedes parar. Incluso conozco a algunos amigos que tuvieron dengue y se tenían que bañar sentados porque no se puede mover uno. Este verano cuídese, por favor. Y recuerdo con Ludmi comenzamos a orar en la cama, como nunca en 4 años de casado hemos orado. Comenzamos a orar: Señor, sé nuestra fuerza. Señor, perdona nuestros pecados. Señor, ayúdanos. Comenzamos a orar, comenzamos a bendecir y no sé por qué mi papá o mi mamá me escribió un WhatsApp de cómo estamos. Le dijimos: gloria a Dios por este tiempo, lo necesitábamos. Porque nos habíamos olvidado lo que era clamar a Dios, teniendo la necesidad de que Él nos escuche. No es lo mismo orar por la comida cuando tienes el plato en la mesa que orar por los alimentos cuando el plato no está en la mesa. No es lo mismo. Que la necesidad te lleve a ver un Dios que no conocías, pero que no te lleve a ver tus miserias. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora en mi Getsemaní mis ojos te ven. Y termino.
Dice, y saliéndose fue. Lucas 22, 39. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entre en la tentación. Y se apartó de ellos a distancia de como un tiro de piedra, puesto de rodillas. Ahora vamos al 47. Dice, mientras él aún hablaba. Perdón, me adelanté. Versículo 45. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Uno de los grandes problemas que tiene la tristeza es que trabaja como un analgésico. Trabaja como algo que nos adormece. La tristeza te adormece. La tristeza te pone lento. La tristeza te pone en una cuestión vulnerable. Sus discípulos sabían que la hora se acercaba y entraron en una tristeza. Una tristeza que se sentía en el ambiente. Jesús está por ser buscado. Nuestro líder se sentía. Cuidado con la tristeza. Cuidado con la tristeza que te adormece. Cuidado con la tristeza que apaga los sentidos del poder de la oración. Cuidado con la tristeza que apaga el sentido del poder del evangelio. Cuidado con la tristeza que apaga el sentido del poder de la palabra de Dios. Cuidado con la tristeza que te hace dudar que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. Versículo 47. Y mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba enfrente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso me entregas al Hijo del Hombre. Y viendo los que estaban con él y lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, herimos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo: basta ya, dejad. Tocando su oreja le sanó. Dice que Jesús está por ser arrestado, pero dice que viene uno de sus discípulos con una turba. ¿Sabe lo que es una turba? ¿Alguien me puede decir lo que es una turba? Gente, un grupo de gente. Ven con ellos. Porque se equivocó Judas. Él también estaba pasando por otro Getsemaní, pero se equivocó. Y el gran problema es muchas veces es que cuando caminamos algunos Getsemaní, nos podemos equivocar de dos formas. En realidad de una. En realidad todos nos podemos equivocar de tantas formas en realidad. Pero todos tenemos la oportunidad o el derecho a equivocarnos, ¿sí o no? Pedro también se equivocó. Pedro también cortó una oreja, pero también Pedro también se equivocó porque también negó a Jesús. También traicionó a Jesús. También lo negó. La diferencia es que cuando Judas se equivoca y entrega a Jesús, Judas estaba con una turba de gente. Procura que cuando te equivoques estar en un discipulado y no en una turba. Cuidado cuando te juntas con gente que no tiene propósito y están contigo en Getsemaní. La gran diferencia de por qué Judas no pudo perseverar hacia su propósito es que estaba con una turba. ¿Dónde iba a encontrar propósito ese hombre? Pero Pedro todavía seguía rodeado de Jacobo, de Juan. Ahí estaba. Si estás en Getsemaní, cuidado si estás rodeado de una turba o estás rodeado de discípulos. Porque esos son los que oran por ti. Cuidado, guarda de estar en el momento más difícil. Si te equivocas, espero que estés en un discipulado y no con gente que lo único que buscan si pueden pisarte. Porque después lo pisaron a Judas, lo abandonaron y Judas fue y se ahorcó. Pero ¿sabes qué? Pedro estaba en un discipulado y Jesús fue y lo buscó y le dijo: hey Pedro,
Todavía sigo teniendo un plan contigo. Quizás estás en Getsemaní, en el punto te desviaste. Hoy viene Jesús a buscarte y te dice: vence este Getsemaní, porque yo tengo un plan contigo. De esta semilla brotará aceite y brotará lo mejor. Alguien da un grito de victoria y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice que Pedro va y le corta la oreja, y Jesús dijo esto: el problema de este analgésico de la tristeza es que nos pone lentos, nos pone a tomar malas decisiones. Y dice la palabra de Dios que dijo: dejad ya, basta. Vamos a bailar con la más fea. Basta. No hagamos tan grande este preludio. Vamos. Si hay que enfrentar la cruz, la enfrentemos. Si nos van a traicionar, vuelta a la página. Vamos. Deja de hacerle preludio al desierto, enfréntalo. Jesús dijo: si seguimos acá dando vueltas por lo que va a venir, basta ya, no lo hagamos más grande. Mi llamado es ir y pasar esto. Tu llamado es pasar este Getsemaní, pero no como derrotado, sino como un victorioso que todo el tiempo, paso tras paso, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y si alguien va a vencer Getsemaní, si alguien va a vencer los valles, dale un fuerte aplauso al Señor. Somos la generación que vence y no la que retrocede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Basta ya. Si estás en un desierto y parece ser que Jesús no quiere que lo pases, no quiere sacártelo, vamos. ¿Hace cuánto te has detenido en si es posible pasaste esta copa y no me voy a mover hasta que no cambie de opinión? Dios, toca. Vamos. Vas a vencerlo. Vas a vencerlo. Aquellos que se encuentran hoy en un lugar así como Getsemaní, levanten su mano al cielo. Voy a orar por usted. Señor Jesús, trae a ellos tu fuerza. Trae a ellos tu convicción de propósito. Trae a ellos la revelación de tus promesas en tu Hijo. Trae a ellos tu valor, tu fuerza, tu poder. Trae a ellos tu unción. Y somos la generación que venceremos. Vida ha sido bueno. Alabe al Señor. En mi vida ha sido tan. Vamos, sígalo. Levante su voz. Yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida ha sido bueno. Vamos, declárelo y declare que va a vencer. Yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Cómo le va a ir mañana? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Quizás su heladera necesita ser pegado ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes de buscar cualquier alimento, busque el alimento de la palabra de Dios. Léalo, afírmelo, créelo, decrételo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su palabra es verdadera, es viva, eficaz para los corazones que en ella creen. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a nuestra Biblia, Lucas capítulo 2, versículo 22, y estoy terminando. Dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jerusalén, darle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriera la matriz era llamado santo al Señor.
y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo conforme a tu palabra, porque ha visto en mis ojos tu salvación, la cual has preparado en la presencia de tus pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre se maravillaban de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí está puesto para cada día y para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal